Para la Iglesia Católica, un milagro siempre es señal de la presencia de Dios en la tierra, una maravilla que nos recuerda el misterio central del cristianismo, la muerte y resurrección de Jesús. Los milagros se presentan en muchas formas, en visiones y éxtasis, en historias de monjas que se levantaron después de muertas y monjes que pueden volar. Aún así, de los más de 10.000 santos reconocidos por la Iglesia Católica, solo unos pocos son considerados místicos, y solo un puñado tiene la reputación de haber realizado milagros durante su vida. La Iglesia toma los milagros con reserva. Creemos en los milagros. Creemos en un Dios individual. Creemos que Dios puede e interviene en la historia del hombre. Pero de ningún modo nos apresuramos a aceptarlos. Tienen que ser comprobados. Como seres humanos, tendemos a ser curiosos sobre nuestro lugar en el universo, nuestra relación con la vasta e inescrutable fuerza que creó las estrellas, los planetas y a nosotros. Por eso anhelamos lo inexplicable, lo que llamamos un milagro. Moisés al separar las aguas del Mar Rojo. Jesús que camina sobre el agua, cuando destierra a los demonios o resucita a los muertos. En los 2000 años del cristianismo, los milagros han asumido cualquier cantidad de formas. La aparición de la Virgen María es una de ellas y una de las más populares. Usualmente es llamada aparición mariana. Una de las apariciones que la Iglesia ha aceptado oficialmente como un milagro es la efectuada a la joven de 14 años Bernadette Soubirous, Massabielle, Francia, 1858 después de Cristo. Era asmática, hija de un molinero de cebada que cayó en quiebra, una niña pobre y analfabeta que hablaba el dialecto local, no el francés. Una mañana salió sola como siempre para recoger leña. Cuando estaba en la mitad de su tarea, se detuvo un momento a descansar. Entonces vio algo. Y lo que sucedió en ese momento todavía repercute en nuestros días. Según Bernadette, una mujer joven oraba sola en el bosque. La mujer estaba radiante, casi resplandeciente. Cuando vio a Bernadette, la misteriosa mujer sonrió y la invitó a rezar con ella. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a circular el rumor por todo el pueblo de que Bernadette Soubirous había visto a la Virgen María. Las autoridades del Estado y de la Iglesia rápidamente se vieron envueltas. Cuando Bernadette les contó que la mujer quería que se construyera una iglesia en ese lugar, fue acusada de mentirosa y retrasada mental. Los clérigos se las arreglaron para comprobarlo, sometiéndola a una serie de agotadores interrogatorios. Tanto las autoridades eclesiásticas como las civiles se resistían a creer. Ambas la interrogaron. Cuando ella presentaba evidencia, veía cómo ellos la cambiaban al leerla. Entonces ella los corregía. Fue tan constante en sus afirmaciones que de hecho la amenazaron con llevarla a prisión si no aceptaba lo que le estaban diciendo. Después de ese encuentro inicial, la misteriosa y resplandeciente mujer se le apareció a Bernadette una y otra vez. 18 ocasiones en total, algunas en presencia de otras personas. Pero nadie más vio lo que Bernadette afirmó haber visto. Para convencerlos de que estaba diciendo la verdad, le pidió a la Virgen que le enviara una señal. Y la obtuvo. En presencia de un grupo de vecinos, exactamente en el lugar de la primera aparición, emergió un manantial de agua fresca.
María prometió que las aguas de este manantial curarían a los enfermos. Y el 1 de marzo de 1858 lo hicieron. Una ama de casa de 39 años llamada Catherine Letapy sumergió su mano paralizada en el agua y casi inmediatamente recuperó el movimiento de los dedos. Fue el primer milagro oficial que acreditó el poder curativo de las aguas descubiertas por Bernadette. Pero otros milagros han ocurrido en el lugar que hoy llamamos Lourdes. No debería sorprender que sea la Virgen María la que figura con tanta prominencia en las historias de apariciones. Después de todo, la misma María fue visitada por el arcángel San Gabriel, quien le dijo que ella iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y para la mayoría de los católicos, María es segunda en importancia, superada únicamente por Jesús. Para la mayoría, la Iglesia se mantiene cautelosamente neutral en el tema de las apariciones marianas. Cercanías de Ciudad de México, diciembre 1531, después de Cristo. Siempre existe la posibilidad de que en el futuro haya una explicación científica razonable. Sucedió en el Nuevo Mundo, poco después de la llegada de los españoles. De acuerdo con la historia, un joven convertido hacía poco al catolicismo, Juan Diego, fue abordado cuando se dirigía a misa por una joven mujer que irradiaba luz. Ella quería que se construyera un templo en ese lugar y le pidió a Juan Diego que llevara este mensaje al obispo de la localidad. El obispo recibió la petición con un cortés escepticismo y le aconsejó a Juan Diego que pidiera una señal si se le aparecía de nuevo. La señal sobrenatural vino cuando ocurrió de nuevo la aparición. La mujer lo envió a recoger rosas a lo alto de una árida montaña. Colocó las flores en su manto y regresó a ver al obispo. En ese momento, según la historia, estos dos hombres tuvieron la experiencia de sus vidas. Cuando Juan Diego abrió su manto, las rosas cayeron al suelo y los dos hombres quedaron estupefactos al contemplar la imagen que apareció milagrosamente en el manto de Juan Diego. Era la imagen de una mujer que irradiaba rayos dorados, una imagen conocida hoy como Nuestra Señora de Guadalupe, la santa más popular en Latinoamérica. No fue necesario pedirle al obispo que aceptara los deseos de la Virgen María y un templo fue erigido en el lugar de la primera aparición. Hoy, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es, después de Roma, el sitio de mayor peregrinaje anual para todos los católicos del mundo. Con sus esculpidas facciones indígenas y piel oscura, Nuestra Señora de Guadalupe fue la herramienta más poderosa para convertir al catolicismo a los nativos americanos en los años que siguieron a la conquista española. Cuando se trata de relatos de eventos milagrosos, la Edad Media provee una beta madre de extraños acontecimientos. Montepulciano, Italia, 1290 después de Cristo. Hubo una época en que los milagros eran considerados acontecimientos de la vida diaria. Algo extraño, quizá como un eclipse de luna, pero no más sobrecogedor. Algo parecido le ocurrió a Santa Inés de Montepulciano. Las monjas en su convento reportaron que Santa Inés estaba en completa comunión con Dios, que el maná en forma de pequeñas cruces caía del cielo sobre ella donde quiera que se encontrara. Pero otras historias sobre esta santa revelan un lado diferente de su relación con el Creador.
La historia más interesante es que ella en sus oraciones le pedía a María que le permitiera llevar en brazos al niño Jesús. Ella dijo, está bien, le permitiré hacerlo. María le pasó el niño Jesús a Santa Inés de Montepulciano. María regresó un par de horas después y dijo, dadme a mi hijo. Pero Santa Inés no quería hacerlo. Dijo, quiero conservar al niño. Y comenzaron a alar cada una para su lado, luchando por conservar al niño. Y Santa Inés de Montepulciano solo se pudo quedar con una cruz que tenía el niño Jesús en el cuello. Vieja Bélgica, 1172 después de Cristo. Pero los santos no debían tener una relación obvia con Dios. Por ejemplo, Santa Cristina la Asombrosa parece haber sido convertida en santa debido únicamente a lo que hizo el día de su funeral. Después de su repentina resurrección, según relato de los testigos, Cristina levitó e hizo gestos a los presentes. Y por el resto de su vida parece haber aterrorizado a casi todos los que entraban en contacto con ella. Murió por segunda vez a la edad de 74 años. Martina Italia, 1620 después de Cristo. Pero Cristina la Asombrosa no fue la única santa que desafió la gravedad. En 1620, un joven novicio fue aceptado en el monasterio capuchino en Martina, Italia. Al ser rechazado anteriormente por otra orden, estaba feliz de haber encontrado hogar aquí. Sin embargo, los capuchinos tenían otros pensamientos. José de Cupertino tenía un problema. Su problema era que la mayoría de personas que lo conocían pensaban que él era un idiota. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los capuchinos comenzaran a ver a José de forma diferente. Porque, como pudieron notarlo, José de Cupertino podía volar. Él voló en más de 70 ocasiones diferentes, y esta cifra no incluye sus vuelos diarios durante el transcurso de la Santa Misa. El elemento común en todas las historias de sus vuelos es que lo que provocaba este fenómeno era algo que tenía que ver con la figura de Cristo. José acude a la misa y vuela. José ve una santa imagen de Cristo y vuela. José ayuda a algunas personas a erguir una cruz y vuela. La mayor parte del tiempo los superiores de José trataban de mantenerlo alejado de la vista pública. Pero de vez en cuando salía y terminaba subido en un árbol y necesitaba ser rescatado. El término misticismo ha sido utilizado vagamente durante siglos para referirse a una cantidad de cosas. Lo oculto, la astrología, la magia y cualquier cosa en las sombrías márgenes de la religión. Pero cuando la mayoría de los católicos utilizan esta palabra, se refieren a algo más específico. Un místico es alguien que conoce a Dios a través de una experiencia personal. José de Cupertino es sin duda alguna un místico, como lo fue Santa Inés de Montepulciano. Los dos vivieron la mayor parte de sus vidas en una especie de trance, comunicándose con la fuerza creadora del universo. Y hubo muchos otros. Santa Catherine de Siena le dijo a sus confesores que había tenido conversaciones íntimas con Dios desde cuando tenía 6 años. Y de acuerdo con algunos relatos, fue vista levitando durante la oración. Teresa de Ávila tuvo una serie de visiones en las cuales la figura de Cristo se revelaba lentamente. Primero sus manos, luego su rostro y finalmente todo su cuerpo. Pero fue uno de los amigos más cercanos de Teresa quien llevó el misticismo a nuevas alturas. Se llamaba Juan de la Cruz. Toledo, España, 1577 después de Cristo. Juan de la Cruz tenía 30 años cuando entró en conflicto con las políticas de la Iglesia. Fue capturado por hombres armados y encerrado en una pequeña y oscura celda tan fría que era posible que se congelara. Tenía 2 carceleros,
Uno de ellos lo golpeaba regularmente. El otro le suministraba pluma y papel. Durante su encierro escribió su autobiografía espiritual, La noche oscura del alma, uno de los libros más célebres en la historia del cristianismo. Describe el mundo como una noche oscura. Imagínese una nube de humo negro envolviendo el alma, característica que facilita la presencia de todas las preocupaciones y tentaciones físicas en este mundo. Básicamente, el misticismo quiere decir experimentar profundamente a Dios. Una profunda experiencia de lo esencial. Algunas personas en la historia del cristianismo que han tenido tales experiencias luego las escriben. Pero es casi como cualquier experiencia. El lenguaje que tratan de utilizar tiende a ser metafórico o poético, porque es muy difícil expresar lo que es una experiencia profunda. Juan de la Cruz dice que una experiencia profunda con Dios es todo en nada. Todo y nada. Sus poemas son sencillos, austeros y llenos de aparentes contradicciones. Para alcanzar la satisfacción en todo, escribió, deseé la posesión de nada. Para llegar a poseer todo, deseé la posesión de nada. Para llegar a ser todo, deseé ser nada. San Juan de la Cruz fue tocado por Dios de una forma sutil, pero otros místicos no son tan afortunados. Son escogidos o son voluntarios para sentir el dolor de Cristo, reproducir en sus propios cuerpos las heridas que sufrió en la cruz. Esto es llamado estigma, un misterioso fenómeno que ha desconcertado por igual a creyentes y a escépticos durante siglos. En 1224, San Francisco de Asís le pidió dos cosas a Dios: sentir el amor de Cristo y soportar su dolor. Poco tiempo después, esta súplica tuvo respuesta. Aparecieron heridas hechas con instrumentos puntiagudos en sus manos y pies. Además de eso, feas protuberancias que parecían clavos. Por este motivo, San Francisco se convirtió en el primer estigmatizado de la Iglesia. Pero muchos otros le seguirían. Suficientemente extraño, uno de los casos de estigma más famosos y mejor documentados vino a nosotros en la persona de un oscuro fraile franciscano del sur de Italia. Su nombre, Francesco Forgione, más conocido por sus legiones de seguidores como Padre Pío. Cuando se unió a la Orden de los Capuchinos en 1902, fue considerado un enfermizo y en algunas ocasiones emocionalmente perturbado novicio. Pero en la mente del Padre Pío, él solo batallaba con demonios. Estas confrontaciones eran fuertes y violentas y sucedían regularmente. Cuando las autoridades de la iglesia se enteraron de su condición, le prohibieron decir la misa o escuchar confesiones, temerosos de que estuviera bajo la influencia del demonio. El Padre Pío estaba próximo a cumplir 30 años cuando comenzó a experimentar el estigma, una condición que le hacía perder casi una taza de sangre al día. A medida que el Padre Pío llegaba a la edad madura, la iglesia cedía en su posición y finalmente se le permitió otra vez tomar parte en todos los sacramentos. Y cada vez que él tenía una misa programada, había una estampida de devotos tratando de conseguir los mejores asientos.
Sus celebraciones comenzaron a atraer seguidores de toda Europa y el resto del mundo. De acuerdo con los observadores, tenía una cualidad de embeleso y podían durar horas. Los guantes que usaba para esconder su estigma, los cuales no cubrían los dedos, siempre fueron objeto de atención. En los últimos 20 años de su vida, la reputación del Padre Pío como hombre santo alcanzó tales proporciones que la multitud de creyentes esperaba afuera de su ventana en el monasterio de San Giovanni Rotondo a que él agitara su pañuelo blanco. Cuando murió el Padre Pío, su cuerpo fue examinado por los mismos especialistas que no pudieron explicar el estigma durante su vida. Todas las señales de las heridas habían desaparecido tan misteriosamente como habían aparecido. Mercallo, Italia, 1688 después de Cristo. Una mujer que experimentó una forma extraña de estigma fue una monja llamada Veronica Giuliani. En su juventud, tuvo una visión de su propio corazón marcado con las 5 heridas santas de Cristo. Y por el resto de su vida, Verónica estaba segura de que ella tenía esas marcas en su corazón. Incluso hizo dibujos de ellas. Visiblemente, Verónica también sufrió del tipo más común de estigma. Después de muchos años de pruebas, su condición fue declarada auténtica por sus superiores. Cuando Verónica Giuliani murió el 9 de julio de 1727, le extrajeron el corazón. De acuerdo con testigos, tenía 5 tenues cicatrices que se asemejaban mucho a las que ella había dibujado. Hermano Andrés, 1989, película dirigida por Jean-Claude Labrec. Considere la historia del humilde curador franco-canadiense, conocido por sus coterráneos como el Hermano Andrés. Cuando murió el 5 de enero de 1937, a sus 92 años, su cuerpo estuvo en un féretro abierto durante 6 días y 6 noches, mientras más de 1 millón de personas lo veneraban. Cuando un hombre obtiene reputación como sanador, la gente se entera. El Hermano Andrés comenzó su vida como una especie de vagabundo, buscando trabajo donde quiera que fuera. A los 25 años, se convirtió en un novicio en la Congregación de la Santa Cruz, en Montreal, donde su principal responsabilidad era lavar los pisos y las ventanas. Poco tiempo después, el Hermano Andrés comenzó a sanar personas, frotándolas con un aceite especial utilizado para encender las lámparas de la iglesia e invocando el nombre de San José. En el curso de su larga vida, el Hermano Andrés dio sacramentos a decenas de miles de hombres, mujeres y niños, de los cuales muchos afirmaron haber sido curados de su enfermedad. Y uno de esos casos, la Iglesia lo ha proclamado oficialmente como un milagro. Joseph Odino, un americano del estado de Nueva York, agonizaba de cáncer en el hígado. Los rayos X mostraban la severidad de su daño. Los doctores le pronosticaban 30 días de vida. Entonces Joseph Odino fue a visitar la capilla del Hermano Andrés.
Habían pasado varios años desde la muerte del sanador, pero Odino rezó por la intercesión del santo hombre y también invocaba el nombre de San José. Estaba en el pequeño lugar donde se quedaba el hermano Andrés. Mientras estaba allí, algo vino hacia mí. Sentí como si algo me estuviera diciendo que había encontrado un amigo que respondería a todas mis súplicas. Cuando me enfermé, yo solía rezarle al hermano Andrés. Acostumbraba a decir: hermano Andrés, dile a los doctores lo que deben hacer. Nunca pedí un milagro instantáneo de ninguna clase, porque nunca creí en esas cosas. Pero dije: por favor, diles qué hacer. Y creo que lo hizo, porque nunca temí estar próximo a morir. En el lapso de unos cuantos días, el enfermo comenzó a sentirse mejor, y no pasó mucho tiempo antes de que su salud pareciera haberse restablecido del todo. Un segundo examen de rayos X reveló la razón de su notable recuperación. Solo pocas semanas después de su comunión con el hermano Andrés, el hígado de Joseph Odino no mostraba indicio de enfermedad. Él había llegado al punto en que ningún paciente tiene salvación. Iba cuesta abajo y probablemente era su fin. La mayor esperanza que tenía al tratarlo era aliviarlo. Realmente no pensaba en términos de una larga cura. Cuando tratamos de reproducir algunas de las cosas que hicimos con él en otros pacientes, no funcionó. Es esta posibilidad de una cura milagrosa la que yace en el corazón de muchas enseñanzas y relatos católicos por la enorme popularidad de un lugar como Lourdes. «150 años después de que Bernadette descubrió el manantial, las aguas curativas aún fluyen por la tubería moderna. Más de 4 millones de personas viajan a Lourdes cada año, el más grande peregrinaje en la Europa moderna. Algunos visitantes son simplemente curiosos, otros están interesados en la historia, pero son los enfermos los que más visitan Lourdes y la mayoría de ellos vienen aquí por algo más. Ellos creen en los poderes curativos del manantial y están buscando algún milagro. Todos aquellos que tienen una enfermedad grave tienen la esperanza de curarse y vienen aquí porque han escuchado acerca de los milagros y las sanaciones de Lourdes. Y cuando llegan en su corazón albergan la esperanza de ser sanados, incluso sin tener que decir: estoy aquí para ser sanado. Nuestra Señora le pidió a Bernadette que le dijera a la gente que llegara en procesión, y esta comenzó muy lentamente con velas. La otra súplica fue que Bernadette le pidiera al sacerdote construir un templo en ese lugar. Muy pocos de los que toman el agua afirman haber sido curados, pero algunos lo han hecho. Y aunque cualquier afirmación se toma seriamente, una sanación y un milagro son dos cosas diferentes. El doctor Pilón ha examinado pacientes en Lourdes durante 7 años. Cada año recibo unas 15 personas que me dicen: he sido sanado. El año pasado fue un buen año. Recibí 20 declaraciones. Pero esta declaración no certifica un milagro. Es una declaración. Cada persona puede decir: estoy sano. ¿Por qué no? Cualquiera puede decirlo. Pero para estar seguro de que es la verdadera sanación de Lourdes, es necesario que todos los doctores que están aquí decidan si es una verdadera sanación. Por supuesto, con todo el criterio de una verdadera sanación. Es responsabilidad del Consejo de Médicos seguir el rastro de las sanaciones que ocurren en el santuario. Los peregrinos son examinados y sus dolencias registradas antes de que visiten el manantial. Cuando alguien afirma una cura milagrosa, es examinado de nuevo para determinar si hay alguna razón médica conocida que pueda explicarla. Si no existe tal evidencia, el caso es remitido a la Iglesia. Desde el día de la aparición, más de 7,000 personas afirman haber sido sanadas por el agua en Lourdes.
2000 de esos casos han sido declarados médicamente inexplicables y fueron remitidos a la Iglesia. Es responsabilidad de la Iglesia decidir si una sanación es un milagro, y es por esto que solo se ha hecho 65 veces. Si alguien ha sido sanado en Lourdes, hay un proceso muy rígido por el cual tiene que pasar para que sea declarado como milagro. Eso es lo que tiene que hacer el Consejo de Médicos aquí en Lourdes por petición del obispo local. Si el obispo local quiere seguir con ese caso, el Consejo de Médicos termina ahí. Deben saber que este consejo no está conformado solo por católicos. También hay no creyentes. Juntos toman la decisión. Y después es decisión de la Iglesia el declararla como una sanación milagrosa y no como una cura inexplicable. Estoy encargado del Consejo de Médicos. Hemos recibido unas 7000 declaraciones. Las personas vienen a mí a decirme, he sido sanado. Les doy mis respetos. Entre estas 7000, solo 2000 se consideran sanaciones verdaderas de Lourdes, porque tenían el criterio que necesitamos los doctores para reconocerlas como tales. Este criterio es sin ninguna explicación. Pero tenemos en lista 65 milagros. Y se entiende por qué. Solo 65 obispos decidieron que estas eran en verdad señales de Dios. Verdaderos milagros. 2000 sanaciones. 65 milagros. En la Basílica del Rosario, cada uno de estos 65 milagros es exhibido para el deleite de los visitantes. Este es un lugar donde hay algunos ejemplos de estas sanaciones y les proponemos a los peregrinos que vengan aquí. Nosotros les damos testigos que estaban como ellos, sin esperanza. Vienen a Lourdes y encuentran otra vez esa esperanza. Aquí tenemos estos dos pequeños lugares destinados a los milagros, no solo para sanaciones, sino para milagros. 65 ejemplos. El primero, la señora Ladapi, y el último, la señora Sherry, una enfermera de Sicilia. Sanó aquí cuando tenía 12 años. Y entonces se convirtió en el milagro número 65 muchos años después. El milagro anterior fue una historia muy bonita. El señor Michelamos, un italiano, tenía un sarcoma y semanas después desapareció. Nunca antes se vio un sarcoma que desapareciera sin tratamiento. Y los doctores no quieren aceptar que él fue sanado. Esta mujer tenía una pústula. Al inyectarle agua del manantial, la pústula desapareció. Fue una curación muy rápida. En todos estos casos tenemos reportes médicos con rayos X. Todavía es posible revisarlos. Ellos están realmente muy enfermos y sanan sin explicación. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Dios sana a quien Él quiere. Estas son cosas de los tiempos modernos. La mayoría de las personas que vienen a Lourdes no encuentran una cura. Aún así, muchas regresan a este lugar santo una y otra vez, porque las sanaciones no son el único milagro aquí. Vienen en busca de sanación. Puede tratarse de sanación física, que es normalmente el milagro que se realiza cada día, o de los otros, los milagros de la sanación interior, donde la gente se enfrenta con las enfermedades que le aquejan. Regresan a casa, pero están pensando, cuando estaba en Lourdes realmente no me sentía enfermo, solo sentía un profundo amor. Y vuelven aquí para sentir otra vez esta atmósfera, este ambiente. Milagro es solo una palabra.
Pero detrás de esa palabra está la certeza de la presencia divina en el mundo. Un resplandor divino que no puede ser explicado. Los santos nos recuerdan que existe tal resplandor y que éste se manifiesta en todas las cosas, incluso, y quizá especialmente, en nosotros mismos. Algunas en presencia de otras personas. Pero nadie más vio lo que Bernadette afirmó haber visto. Para convencerlos de que estaba diciendo la verdad, le pidió a la Virgen que le enviara una señal. Y la obtuvo. En presencia de un grupo de vecinos, exactamente en el lugar de la primera aparición, emergió un manantial de agua fresca. María prometió que las aguas de este manantial curarían a los enfermos. Y el 1 de marzo de 1858 lo hicieron. Una ama de casa de 39 años llamada Catherine Letapy sumergió su mano paralizada en el agua y casi inmediatamente recuperó el movimiento de los dedos. Fue el primer milagro oficial que acreditó el poder curativo de las aguas descubiertas por Bernadette. Pero otros milagros han ocurrido en el lugar que hoy llamamos Lourdes. No debería sorprender que sea la Virgen María la que figura con tanta prominencia en las historias de apariciones. Después de todo, la misma María fue visitada por el arcángel San Gabriel, quien le dijo que ella iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y para la mayoría de los católicos, María es segunda en importancia, superada únicamente por Jesús. Para la mayoría, la Iglesia se mantiene cautelosamente neutral en el tema de las apariciones marianas. Cercanías de Ciudad de México, diciembre 1531, después de Cristo. Siempre existe la posibilidad de que en el futuro haya una explicación científica razonable. Sucedió en el Nuevo Mundo, poco después de la llegada de los españoles. De acuerdo con la historia, un joven convertido hacía poco al catolicismo, Juan Diego, fue abordado cuando se dirigía a misa por una joven mujer que irradiaba luz. Ella quería que se construyera un templo en ese lugar y le pidió a Juan Diego que llevara este mensaje al obispo de la localidad. El obispo recibió la petición con un cortés escepticismo y le aconsejó a Juan Diego que pidiera una señal si se le aparecía de nuevo. La señal sobrenatural vino cuando ocurrió de nuevo la aparición. La mujer lo envió a recoger rosas a lo alto de una árida montaña. Colocó las flores en su manto y regresó a ver al obispo. En ese momento, según la historia, estos dos hombres tuvieron la experiencia de sus vidas. Cuando Juan Diego abrió su manto, las rosas cayeron al suelo y los dos hombres quedaron estupefactos al contemplar la imagen que apareció milagrosamente en el manto de Juan Diego. Era la imagen de una mujer que irradiaba rayos dorados, una imagen conocida hoy como Nuestra Señora de Guadalupe, la santa más popular en Latinoamérica. No fue necesario pedirle al obispo que aceptara los deseos de la Virgen María y un templo fue erigido en el lugar de la primera aparición.
Hoy, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es, después de Roma, el sitio de mayor peregrinaje anual para todos los católicos del mundo. Con sus esculpidas facciones indígenas y piel oscura, Nuestra Señora de Guadalupe fue la herramienta más poderosa para convertir al catolicismo a los nativos americanos en los años que siguieron a la conquista española. Cuando se trata de relatos de eventos milagrosos, la Edad Media provee una beta madre de extraños acontecimientos. Montepulciano, Italia, 1290 después de Cristo. Hubo una época en que los milagros eran considerados acontecimientos de la vida diaria. Algo extraño, quizá como un eclipse de luna, pero no más sobrecogedor. Algo parecido le ocurrió a Santa Inés de Montepulciano. Las monjas en su convento reportaron que Santa Inés estaba en completa comunión con Dios, que el maná en forma de pequeñas cruces caía del cielo sobre ella donde quiera que se encontrara. Pero otras historias sobre esta santa revelan un lado diferente de su relación con el Creador. La historia más interesante es que ella en sus oraciones le pedía a María que le permitiera llevar en brazos al niño Jesús. Ella dijo, está bien, le permitiré hacerlo. María le pasó el niño Jesús a Santa Inés de Montepulciano. María regresó un par de horas después y dijo, dadme a mi hijo. Pero Santa Inés no quería hacerlo. Dijo, quiero conservar al niño. Y comenzaron a alar cada una para su lado, luchando por conservar al niño. Y Santa Inés de Montepulciano solo se pudo quedar con una cruz que tenía el niño Jesús en el cuello. Vieja Bélgica, 1172 después de Cristo. Pero los santos no debían tener una relación obvia con Dios. Por ejemplo, Santa Cristina la Asombrosa parece haber sido convertida en santa debido únicamente a lo que hizo el día de su funeral. Después de su repentina resurrección, según relato de los testigos, Cristina levitó e hizo gestos a los presentes. Y por el resto de su vida parece haber aterrorizado a casi todos los que entraban en contacto con ella. Murió por segunda vez a la edad de 74 años. Efectuada a la joven de 14 años Bernadette Soubirous, Massabielle, Francia, 1858 después de Cristo. Era asmática, hija de un molinero de cebada que cayó en quiebra. Una niña pobre y analfabeta que hablaba el dialecto local, no el francés. Una mañana salió sola como siempre para recoger leña. Cuando estaba en la mitad de su tarea, se detuvo un momento a descansar. Entonces vio algo. Y lo que sucedió en ese momento todavía repercute en nuestros días. Según Bernadette, una mujer joven oraba sola en el bosque. La mujer estaba radiante, casi resplandeciente. Cuando vio a Bernadette, la misteriosa mujer sonrió y la invitó a rezar con ella. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a circular el rumor por todo el pueblo de que Bernadette Soubirous había visto a la Virgen María. Las autoridades del Estado y de la Iglesia rápidamente se vieron envueltas. Cuando Bernadette les contó que la mujer quería que se construyera una iglesia en ese lugar, fue acusada de mentirosa y retrasada mental. Los clérigos se las arreglaron para comprobarlo, sometiéndola a una serie de agotadores interrogatorios. Tanto las autoridades eclesiásticas como las civiles se resistían a creer. Ambas la interrogaron. Cuando ella presentaba evidencia, veía cómo ellos la cambiaban al leerla. Entonces ella los corregía. Fue tan constante en sus afirmaciones que de hecho la amenazaron con llevarla a prisión si no aceptaba lo que le estaban diciendo.
Después de ese encuentro inicial, la misteriosa y resplandeciente mujer se le apareció a Bernadette una y otra vez. 18 ocasiones en total. Para la Iglesia Católica, un milagro siempre es señal de la presencia de Dios en la tierra, una maravilla que nos recuerda el misterio central del cristianismo, la muerte y resurrección de Jesús. Los milagros se presentan en muchas formas, en visiones y éxtasis, en historias de monjas que se levantaron después de muertas y monjes que pueden volar. Aún así, de los más de 10.000 santos reconocidos por la Iglesia Católica, solo unos pocos son considerados místicos, y solo un puñado tiene la reputación de haber realizado milagros durante su vida. La Iglesia toma los milagros con reserva. Creemos en los milagros. Creemos en un Dios individual. Creemos que Dios puede e interviene en la historia del hombre. Pero de ningún modo nos apresuramos a aceptarlos. Tienen que ser comprobados. Como seres humanos, tendemos a ser curiosos sobre nuestro lugar en el universo, nuestra relación con la vasta e inescrutable fuerza que creó las estrellas, los planetas y a nosotros. Por eso anhelamos lo inexplicable, lo que llamamos un milagro. Moisés al separar las aguas del Mar Rojo. Jesús que camina sobre el agua, cuando destierra a los demonios o resucita a los muertos. En los 2000 años del cristianismo, los milagros han asumido cualquier cantidad de formas. La aparición de la Virgen María es una de ellas y una de las más populares. Usualmente es llamada aparición mariana. Una de las apariciones que la Iglesia ha aceptado oficialmente como un milagro es la